Buenas tardes, los invitamos a que tomen asiento. A nombre del Colegio Electoral, les damos la más cordial de las bienvenidas a la 11ª reunión delegacional de confrontación organizada por este Colegio Electoral de cara a la conformación del Comité Ejecutivo 2026-2029 del ESPAUAS, y que solo es una de las muchas formas en que los sindicalizados pueden tener acercamiento a la candidata y los candidatos. Agradecemos la presencia de maestras y maestros integrantes de la Delegación de Odontología, aunque recordamos que estas asambleas no son exclusivas de las delegaciones que mencionamos y pueden asistir a cualquiera de ellas. Agradecemos también el seguimiento que hacen docentes a través de las redes sociales de Facebook y YouTube. De igual manera, agradecemos y reconocemos el esfuerzo de la candidata y los candidatos, así como de sus planillas, por estar aquí. Bien, a continuación, para quienes no haya tenido la oportunidad de seguirnos, mencionaremos los lineamientos por los cuales se llevan a cabo estas reuniones de confrontación, las cuales se desarrollan de la siguiente manera. Tenemos un mensaje inicial por la candidata y los candidatos por hasta 4 minutos. Tenemos una etapa de preguntas, la cual consiste en una pregunta de la base de preguntas hecha por el Colegio Electoral y 2 más planteadas por los docentes y los docentes presentes en este recinto, y además estas por hasta 3 minutos de respuesta. Y finalmente, un mensaje final, el cual consta también por 3 minutos para expresar el cierre de sus ideas. El orden de participación, como ya sabemos, fue planteado desde la reunión número 1 y se han ido alternando conforme han avanzado estas reuniones. Recordamos a las y los docentes y público en general que nos siguen a través de las redes sociales, que sean respetuosos para las manifestaciones de apoyo. También recordamos que la señal que reciben en sus casas o centros de trabajo no es en tiempo real, por lo que puede ser posible que no se cumplan los tiempos en esa transmisión. Sin embargo, aquí estamos al pendiente de que los tiempos se cumplan como han sido mencionados. Finalmente, y con el objetivo de desarrollar un evento ordenado y cumplir con los tiempos programados, hacemos nuevamente un atento llamado a todas y todos los presentes para que escuchen con atención y respeto las diferentes participaciones de la candidata y los candidatos, y solo hasta concluir la asamblea delegacional puedan hacer el reconocimiento que mejor consideren, por medio de aplausos o lo que consideren pertinentes. Dicho lo anterior, cedemos la palabra al candidato doctor Hugo Pineda, de la planilla naranja, para que nos dé su mensaje inicial. Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues bien, cuando nosotros decidimos participar de esta contienda, sabíamos y teníamos claro a lo que nos enfrentaríamos. Sin embargo, también éramos conscientes de que era necesario. Era necesario presentar una propuesta a los universitarios que diera una alternativa reflexiva, inteligente y racional de cómo llevar la conducción del sindicato del personal académico. Sin embargo, las cosas en el camino se van presentando obstáculos y dificultades que uno tiene que señalar y que no vamos a dejar pasar. Estamos conscientes de que la patronal, los compañeros que se encuentran en la administración, tienen el interés de opinar respecto al sindicato al cual pertenecen y que tienen suspendidos sus derechos. Estamos conscientes de que tienen el interés político del control del sindicato. Lo que no estamos dispuestos a tolerar de parte de los compañeros es que hagan uso del recurso de la institución para incidir en la votación, que hagan uso del recurso que tiene esta institución para coaccionar el voto de los profesores. Y por eso me voy a permitir hacer una denuncia pública del actuar
de algunos de los funcionarios que ya habíamos señalado con anterioridad, pero que el día de hoy voy a permitirme leer un mensaje de texto que hicieron circular en una de las delegaciones, que dice: buen día, me darán fecha de la próxima reunión con la rectoría. Me acompañará un representante de cada área, TD, OD y honorarios. Tentativamente será jueves o viernes, para que tengan listos sus pendientes, que les entreguen sus representantes el miércoles una copia para firmárselas de recibido. Me confirman si pueden acompañarme y pone los nombres de los compañeros. Están haciendo reuniones con los compañeros de las delegaciones para ofertarles y resolverles las problemáticas que no nos quieren resolver a todos, compañeros. Esa es la mecánica que ha implementado la patronal para coaccionar el voto. Más allá aún, no solo conformes con coaccionar el voto libre de los universitarios, se han atrevido a hacer llamadas y mandar mensajes a los compañeros de la planilla naranja. Compañeros, esta planilla no se negocia, esta planilla no se vende, esta planilla tiene una convicción de por qué tiene que participar en este proceso, porque estamos claros que no es una guerra, es una contienda. No somos rivales, somos compañeros del mismo problema y de la misma causa. Y en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la construcción de la unidad y a eliminar la polarización que se tiene y que se ha mantenido en los últimos meses o semestres, y que creemos que nuestra propuesta viene a un momento adecuado para el sindicato para reconstruir esa fuerza y esa capacidad de negociación. Nosotros consideramos, pues, que la propuesta de la planilla naranja es una alternativa viable, que es una alternativa razonable, que suma y que es abierta al diálogo y a la plática con todos los compañeros universitarios de los diferentes sectores. No se entrega, no se vende, no se subsume a los intereses de la patronal, pero tampoco polariza, tampoco radicaliza, tampoco es sectaria, tampoco es excluyente. Somos una planilla que lo que pretendemos, y en el fondo lo hemos manifestado de manera recurrente, es mantener la independencia sindical y la autonomía como elemento fundamental para negociar de cara, de frente, con responsabilidad, con autoridad delante de la patronal, pero también una planilla que está clara que debemos de reconstruir la unidad del sindicato para acumular fuerza y generar una mayor capacidad de negociación y de lucha. Muchas gracias. Gracias, doctor Pineda, por su mensaje. Cedemos la palabra al doctor Arechiga, Planilla Verde, para que nos comparta su mensaje inicial hasta por 4 minutos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros del Espaguas, queremos hablar sobre las prestaciones. Las prestaciones son derechos conquistados históricamente por generaciones de trabajadoras y trabajadores universitarios. Por eso mantenemos la idea firme y la convicción de que la primera obligación del sindicato es muy sencilla: no permitir que se pierdan los derechos laborales, las prestaciones ya conquistadas. Porque cuando un derecho se deja de defender o cuando un derecho se viola, este empieza a debilitarse. Hoy más que nunca, compañeras y compañeros, necesitamos un sindicato unido, un sindicato firme, un sindicato informado, un sindicato cercano al gremio. El contrato colectivo de trabajo reconoce varias prestaciones fundamentales y consideramos que es imperativo que se mantengan. Existen compañeras y compañeros que no conocen plenamente sus derechos y sus prestaciones, y por eso estamos proponiendo una escuela de educación sindical donde se rescate el orgullo sindical, el orgullo de la universidad, y que permita avanzar, que permita esta unidad y que permita tener la fuerza suficiente como sindicato para poder exigir estos derechos y prestaciones. Nuestro proyecto tiene un eje fundamental: informar, acompañar y ampliar la cobertura de las prestaciones. En la planilla verde Acción Sindical Independiente, así tenemos claro lo siguiente: vamos a impulsar guías claras y sencillas sobre las prestaciones a las que se tienen derecho, jornadas permanentes de orientación sindical, atención personalizada para dudas y trámites,
plataformas digitales de consulta rápida sobre derechos laborales. Queremos dejar claro que el conocimiento de los derechos es una obligación en la defensa sindical. En la planilla Acción Sindical Independiente vamos por la salud, por la seguridad social y el bienestar. La salud es importante en nuestro gremio. Vamos a fortalecer la orientación sobre el ISSSTE, pensiones y seguridad social, acompañamiento en trámites médicos y administrativos, programas preventivos de salud física y emocional, seguimiento sindical a problemas de atención médica, porque detrás de cada trámite hay un compañero, una compañera, una familia con un problema serio, que si lo desatendemos puede ser mucho más complicado en el futuro inmediato. En cuestión de jubilación y patrimonio laboral, existe una deuda histórica que no podemos ignorar. Aunque se mencione que han hecho lo imposible, existe esa deuda histórica con la seguridad social. Vamos a defender el respeto pleno a la jubilación con derecho irrenunciable, seguimiento a los adeudos y programación estructural programática para la solución de ellos, información clara sobre fideicomisos y prestaciones acumuladas. Vamos a respetar a las bases, vamos a tomar las decisiones que emanen de las bases, vamos a respetar lo que el gremio sindical solicite. Somos la planilla Acción Sindical Independiente, juntos decidimos, juntos avanzamos, así. Gracias, doctor, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Viramontes. Gracias, buenas tardes. Es muy lamentable lo que nos comenta y nos comparte el maestro Hugo. Es una estrategia patronal que yo le pido ahora al maestro Arechiga, ¿verdad? Que muestre respeto al proceso y al contrato colectivo de trabajo y que pare en su grupo esas acciones en contra del sindicato. Bueno, vamos ahora al mensaje inicial. A propósito de la unidad académica que estudia nuestros dientes, tener mucho colmillo significa, en lenguaje coloquial, ser astuto, experimentado y difícil de engañar. Eso es imposible cuando la gente empieza a hacer una actividad, porque no se trata solo de inteligencia académica, sino de sabiduría de un oficio en la experiencia. Alguien colmilludo ha pasado por muchas situaciones y conoce los trucos del sistema, sabe cómo sacar provecho de una situación. Pero en sentido positivo, ser colmilludo significa ser alguien que no se deja ver la cara. Pero también están los que manipulan en su beneficio, lo estamos viendo con lo que nos comparte el maestro Hugo, ¿verdad? Están diciendo, pongan por escrito, ¿verdad?, sus pendientes, compañeros, porque así, si votan por nosotros, les arreglaremos sus pendientes. Bueno, pero como dicen las abuelas, para un colmilludo, una colmilluda y media. Hoy vamos a profundizar un poco en la herramienta legal y constitucional que tienen los trabajadores para exigir el pago de sus prestaciones. Nos vamos a referir a la huelga. Y haría una pregunta a mis dos compañeros de la mesa para interactuar sobre cómo procederíamos en este momento si tuviéramos que emplazar a huelga. Y yo les hago 3 preguntas. ¿Por qué razones emplazarían, compañeros? ¿En qué momento lo harían? ¿Y cómo emprenderían ese procedimiento? Ya sabemos todos, por experiencia, que el emplazamiento a huelga es el aviso formal y legal que un sindicato de trabajadores entrega al patrón para informarle su decisión de suspender labores si no se cumplen ciertas demandas. Este procedimiento está regulado por la Ley Federal del Trabajo y precisa de una etapa de negociación obligatoria. El sindicato presenta un escrito que incluye sus demandas o pliego de peticiones, señala el objetivo del emplazamiento, la fecha y la hora para parar las labores si no hay acuerdo en la mesa de negociación.
Desde ese momento se suspende cualquier ejecución de sentencia o embargo para proteger los derechos de los trabajadores y la fuente de empleo. Y para que eso sea válido, necesitamos además una constancia de representatividad emitida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Solo por si fuera necesario, nos conviene saber el procedimiento y contar con un equipo de abogados colmilludos y bien preparados para defendernos como los que tiene ahora el sindicato. Una dirigencia bien informada, compañeras y compañeros, resulta de más utilidad al gremio. Por una independencia y democracia reales, los invitamos a votar rojo. Gracias, candidata, por su mensaje. Agradecemos a la candidata y a los candidatos por estos mensajes y participación en la primera etapa y damos inicio a la fase de preguntas. La pregunta dice: ¿cuál es la propuesta de su planilla para involucrar al sindicato en la atención y seguimiento del problema de la deuda histórica del ISSSTE? Solicitamos la participación del doctor Hugo Pineda, planilla naranja, para que hasta por 3 minutos nos dé su respuesta. Bueno, esa respuesta es corta y entonces aprovecharé el tiempo para decirles y continuar con el asunto de nuestra denuncia. Esa denuncia, si la patronal no detiene la coerción y la presión sobre los profesores, la llevaremos a la instancia que sea necesario. Si este colegio electoral no toma una medida que limite ese actuar de la patronal, iremos a la instancia que corresponda. Nosotros no estamos dispuestos a permitir y a resignarnos que la patronal nos quiera imponer un secretario general que desconoce el procedimiento, que desconoce el contrato y que viene a proponernos que iniciará una escuela de formación sindical, como lo propusimos nosotros en el tercer debate. Nosotros vamos a empezar a ayudarle al compañero regalándole un contrato colectivo, que lleva unos estatutos también, por cierto, para que empiece con esa actividad con todo entusiasmo y se la difunda a muchos compañeros, incluidos a la patronal, porque la patronal desconoce los procedimientos, desconoce el contrato y desconoce los estatutos. Los violenta de manera permanente. Muy bien, compañeros, pues la respuesta es que el sindicato debe acompañar y ser colaborador junto con la administración central para resolver el problema de la deuda que se tiene con el ISSSTE. El actual comité fue insistente y se logró en el convenio de desistimiento de huelga que se acompañara a las reuniones que se tengan con el ISSSTE, lo cual ha habido nula respuesta de parte de la patronal. No se ha admitido que acudan a la federación a atender y a conocer la situación que realmente se tiene y que prevalece en la deuda con el ISSSTE. Se tiene información que se ha recabado por otros medios a través de acceso a la información o bien haciendo solicitudes. Esa es la vía como el sindicato debe de coadyuvar con la patronal para resolver el problema del ISSSTE. Pero también tiene otros mecanismos que son los mecanismos de lucha. El día de ayer, el comité de la sección 34 del CENTE hizo una votación y dio a conocer los resultados para iniciar una movilización, sumarse a la movilización nacional que estará programada para los 1 de junio en defensa de la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. El sindicato está ausente, el ESPAGUAS está ausente. Lo hemos dicho de manera reiterada desde la primera reunión delegacional. El sindicato tiene que construir alianzas y sumarse a esas movilizaciones porque es un beneficio de nosotros. Si se acumula fuerza y generamos alianzas, podremos obtener resultados para resolver la problemática estructural de esta institución. Compañeros, no podemos perder tiempo, 3 años, con un sindicato entregado a la patronal que no requiere conocer el proceso de emplazamiento a huelga porque no va a llevar a huelga, lo va a hacer por mera obligación y requisito, pero promoverá desde el espacio del sindicato la no huelga. Gracias, candidato, por su respuesta. Corresponde el turno de la palabra al doctor Carlos Arechiga, de la Planilla Verde. El adeudo de la Seguridad Social es un adeudo impresionante.
estamos hablando de más de 4,000 millones de pesos y continúa en aumento día con día. Prácticamente estamos hablando de que estaríamos en el segundo semestre cerca de los 5,000 millones de pesos. La mitad prácticamente de ese adeudo corresponde al sistema de ahorro para el retiro y al cesantía, retiro y vejez. El ISSSTE solamente requiere de 500 millones aproximadamente. Decíamos que el resto es parte de la cuota aseguradora y de estancias infantiles. Entonces vemos que la universidad, en lugar de ir resolviendo sus problemas administrativos financieros, la patronal, en lugar de reestructurarse y organizarse adecuadamente en cuestión financiera, en cuestión administrativa, en cuestión burocrática, quiere afectar al personal académico del Espaguas. Eso es lo que no debemos permitir, compañeros. Tenemos que unirnos, tenemos que dar la batalla juntos, tenemos que sumarnos y defendernos, no andar regalando contratitos, esos ya los regalaron antes. Lo que se tiene que hacer es unirnos porque el enemigo, insisto, está afuera. ¿Con qué van a pagar 4,800 millones de pesos si el presupuesto anual oscila en los 2,600? Requerimos 3 presupuestos anuales, uno para seguir trabajando como universidad y 2 más para continuar resolviendo los problemas de deuda histórica. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una atención permanente a la deuda histórica del ISSSTE, fortalecer y dar seguimiento real al acompañamiento del Espaguas con la rectoría en las negociaciones. Vamos a proponer, vamos a realizar análisis técnicos y vamos a proponer soluciones en un ambiente de diálogo y de respeto. Y si no se puede, proceder a otro tipo de medidas. Establecer una comisión técnico-jurídica del sindicato que participe activamente en cada mesa de negociación. Exigir el cumplimiento de las obligaciones patronales. Impulsar acciones legales y presión institucional en caso de incumplimiento. El sindicato debe de pasar de ser solo un ente que grita a un ente que resuelva. Debe ser un actor activo con capacidad de exigir, vigilar y defender los derechos de todo el gremio, todas y todos. Compañeros, Acción Sindical Independiente tiene claridad de lo que se requiere. Vota así. Gracias, doctor, por su participación. Cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Viramontes, planilla roja, para que nos comparta su respuesta. Muchas gracias. Yo sí le sugeriría que acepte el contrato colectivo de trabajo porque no es un contratito, es un contrato colectivo de trabajo al que le debemos de tener respeto y más si pensamos dirigir la instancia sindical. Entonces, bueno, es un consejo, usted sabe si lo toma o no. Miren, la propuesta para involucrar al Espaguas en la planilla roja no es una propuesta, son acciones ya que se tomaron. El Espaguas ya se involucró y tiene 2 cosas importantes que yo creo que funcionan para lo que sigue, para las propuestas que tenemos para lo que sigue en la nueva dirigencia sindical. El Espaguas ya tiene las cifras oficiales de la página del ISSSTE de lo que se debe. Y decíamos en una asamblea de confrontación que de febrero a marzo aumentó esa deuda en 95 millones de pesos, de 4,450 millones que se debían a 4,545 millones. Esos 95 millones de pesos implican que cada día nuestro adeudo con el ISSSTE crece en 3 millones de pesos. Lo que se debe ahorita, creo que las cifras del maestro Arechiga están mal, porque en la página que puede revisar, ¿verdad? Está abierta para todos. De este asegurador se deben 1,748 millones de pesos. De retiro, cesantía y vejez se deben 2,282 millones de pesos. De Fobiste se deben 515 millones de pesos. La suma completa da
4,595, actualizado en la página el 31 de marzo de este año. ¿Qué debemos hacer, compañeros? No se pueden solo tener las cifras, sino que además se ha pedido por parte del ESPAGUAS estar en las mesas de negociación, como muy bien lo dijo el maestro Hugo. No se han involucrado a las mesas de negociación al ESPAGUAS, ese es un problema. ¿Qué decimos nosotros que debemos hacer? Debemos además impulsar ese convenio de incremento progresivo con el gobierno del estado para tener más recurso para pagarlo. Debemos respaldar la negociación institucional desde la institución sindical, movilizar a nuestra comunidad de afiliados para exigir que con transparencia y destino responsable de los recursos, la universidad no solo exija más afuera, sino que se haga responsable de trabajarlos bien internamente y de promover la reducción de privilegios en la burocracia excesiva de la UAS. Eso es también importantísimo en la decisión de la rectoría si es que quiere respetar de verdad nuestra contratación colectiva. Gracias, doctora Viramontes, por su respuesta y a los candidatos también. Damos ahora lectura a una de las preguntas hechas por los docentes de la delegación presente. Leo. ¿Cuál es la diferencia entre emplazamiento, revisión de por contrato y emplazamiento por incumplimiento? Damos el uso de la voz al doctor Carlos Arechiga, de la Planilla Verde. Sí. Debe de establecerse las demandas que tiene la base gremial y el sindicato debe estar atento para defender esas demandas. En el emplazamiento por revisión se tiene que estipular y defender de manera irrestricta el contrato colectivo de trabajo. Se tiene que asegurar de que el contrato colectivo de trabajo se respete, ¿sí? Y después de esto se debe proceder a lo que se menciona, a la revisión por incumplimiento. Ahí existen varias maneras y lo que nosotros estamos proponiendo es tener una consulta en todas las delegaciones sindicales, tener el diagnóstico de todos los problemas que existen, tener el respeto de cómo se puede ir avanzando en el escalafón y tener claridad de lo que se requiere. ¿Para qué? Para que no haya estos problemas de revisión, problemas del contrato colectivo de trabajo. Si nosotros hubiéramos respetado el contrato colectivo de trabajo como debe de ser, no estaríamos en muchos de estos problemas, y esa reflexión la hago con toda claridad. ¿Por qué se tiene que avanzar solamente si perteneces a tal o cual grupo político? ¿Por qué se tiene que avanzar si está el contrato colectivo de trabajo? ¿Por qué se buscan mecanismos alternos de promoción y de basificación? ¿Por qué se tiene que condicionar que si vas a basificar a tal grupo de docentes, se tenga que basificar a otro grupo de docentes? Esas son las cuestiones donde nos hablan de un respeto del contrato colectivo de trabajo, pero que en la realidad vemos que no se respeta. Y cuando no se respeta, entonces procedemos a la otra fase, la fase del incumplimiento. Y ahí sí se tiene que tomar medidas de otro tipo. Se tiene que tomar medidas de movilidad, agotar el diálogo, movilidad, emplazamiento a huelga y lo que emane de las bases. Pero insisto, lo que emane de las bases, no lo que emane de caprichos, de grupúsculos políticos o de intereses personales o de familia. Compañeros, insisto, cuando hablan de 4,800 millones, ¿con qué va a solventar esta universidad eso? Vamos por la defensa laboral, seamos conscientes, defendamos nuestra fuente de empleo y acción sindical. Gracias, doctor, por su respuesta. Invitamos a la doctora Sonia Viramontes,
planilla roja, que nos dé su respuesta. Muchas gracias. Mire, yo creo que la naturaleza de los dos espacios todavía no se comprende. Por eso creo que sí debería de agarrar el contrato con mucha gentileza. La naturaleza de un espacio como el Espaguas no es faltarle al respeto al contrato, sino proteger los intereses de los trabajadores en las prestaciones que están contenidas en el contrato. Entonces, quien incumple el contrato colectivo de trabajo es el patrón, no el Espaguas. Y muchas veces hemos escuchado aquí al maestro Arechiga que le echa la culpa al Espaguas de lo que el patrón no cumple, ¿verdad? Bueno, hay varias formas de emplazar a huelga. Decíamos en nuestro mensaje inicial que la huelga es una herramienta legal y constitucional de los trabajadores para exigir que le paguen sus prestaciones. Bueno, hay varias maneras de emplazar a la institución a huelga, pero nos preguntan por dos, por el emplazamiento por incumplimiento y el emplazamiento por revisión. El emplazamiento por revisión es abrir el contrato a que se modifique el clausulado. Y eso tiene un tiempo establecido por la Ley Federal del Trabajo para que lo hagamos con tiempo y se haga llegar al tribunal, cuando se considera que hay que modificar el contrato. Ese es un emplazamiento por revisión contractual. Pero un emplazamiento por incumplimiento, que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo en la universidad, es emplazar a la universidad a que cumpla el contrato colectivo de trabajo. Nosotros lo conocemos como emplazamiento por violaciones e incumplimientos. Y ahí se hace un documento en el que se señalan todas las violaciones e incumplimientos, se notifica al tribunal, el tribunal le avisa al patrón que hay ese problema y se instalan cuando el patrón quiere las mesas de negociación. Y luego hay que consultar las respuestas de la rectoría para saber si estamos en condiciones de estallar el movimiento a huelga o no. ¿Nos conviene saber eso? Claro que sí. Si queremos dirigir un sindicato, pues tenemos que tener claro para dónde vamos y cuáles son las herramientas y estrategias legales que están ahí. No somos expertos, pero vamos aprendiendo. Por eso la sugerencia, ¿verdad?, de que sí reciba los documentos que se ve que a veces no controla muy bien. Bueno, no son 4,800 millones de pesos lo que le debemos al ISSSTE, aunque dentro de muy poquito van a ser esos y más, ¿verdad? Son 4,545 millones de pesos. Y yo le pregunto al maestro Arechiga, ¿cuáles son esos mecanismos alternos de basificación que ha promovido el Espaguas? Porque no los conozco. Gracias, doctora, por su respuesta. Damos el uso de la voz al doctor Hugo Pineda. Yo tenía la idea de un profundo desprecio por las normas que tienen muchos compañeros y hoy solamente lo verifiqué. Un profundo desprecio por las normas de la institución, por las normas del sindicato, por las normas y leyes que rigen a la institución, al sindicato, al Estado y al país. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen otros mecanismos de negociación que no son el contrato. Ya lo dije ahorita en el mensaje que leí hace un rato. O sea, hay otras maneras, lo decía en uno de los debates iniciales, que los compañeros sindicalizados han encontrado respuesta a sus necesidades en una negociación individual en la ventanilla de la patronal, porque el sindicato ha perdido esa identidad y esa pertenencia. Entonces la patronal les pone sobre la mesa cosas y los compañeros en su necesidad, también lo comprendo, van y las toman. ¿Por qué? Porque no encuentran a veces en el sindicato la atención y el oído para resolver todas las situaciones que les aquejan. Bueno, en relación a la pregunta, pues la doctora Sonia nos hizo en su primera participación una extensa explicación. Me hubiera gustado que el doctor Arechiga tomara nota para que no batallara con la respuesta. Y efectivamente hay diferentes formas o diferentes causas para emplazar a huelga, nos preguntan de dos, y una tiene que ver con la revisión contractual, es decir, revisar las condiciones que están pactadas entre el patrón y el trabajador. Aquí hay derechos y obligaciones, y el sindicato, para hacer valer los derechos, tiene un mecanismo de exigencia, que es el emplazamiento a huelga por violación de derechos. Pero también el patrón tiene sus propios instrumentos para hacer que los trabajadores cumplamos, que tampoco se hace. Pues bien, compañeros, nosotros tenemos pues dos que nos preguntan, que es
La revisión contractual, que de acuerdo a la reforma de la Ley Federal del Trabajo estamos obligados a hacer una revisión a cierto periodo y no la hemos hecho. Y tenemos la revisión por incumplimientos y violaciones, que es las últimas que hemos estado haciendo desde hace un buen rato en el Espaguas, pues la violación se ha vuelto sistemática y recurrente de todo el clausulado. El incumplimiento de los compromisos pactados también ha sido un asunto sistemático y recurrente. Por esa razón, en cada emplazamiento es lo que demandamos y no ha sido suficiente la presión que hemos ejercido los universitarios del Espaguas para que se cumplan todas las cláusulas que se encuentran en nuestro contrato colectivo. ¿En razón de qué? Pues que la patronal sigue actuando desde sus espacios para incidir en los compañeros y buscarles un camino breve para resolver su problemática. Por eso, cada emplazamiento, cada elección del Espaguas, cada elección de rectoría, nos encontramos con esos mecanismos de basificación a los que refiere el doctor Arechiga y que sus patrocinadores en este momento los andan promoviendo en las unidades académicas. Gracias, doctor, por su respuesta. Damos paso a la pregunta número 2 planteada por los docentes de esta unidad académica, que es… Un docente cuenta con una… Un docente que cuente con una sentencia condenatoria puede seguir laborando en la UAS y cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Viramontes, planilla roja, para que nos dé su respuesta de hasta por 3 minutos. Una disculpa, pero es que no comprendí la pregunta. Si me la pueden repetir, por favor. Dice, un docente que cuente con una sentencia condenatoria, ¿puede seguir laborando en la UAS? Ay, está muy general la pregunta, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que suceden en los tribunales que no están al alcance del dominio de las instancias universitarias. Y entonces hay cosas que suceden allá en las que nosotros no tenemos injerencia. Y les pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos en la cabeza de esta universidad a un rector pederasta y ese rector fue denunciado por violación infantil. Y a la hora de su proceso penal, desaparece una carpeta que lo hace que bajen su pena. Para nosotros eso está mal, pero nosotros no estamos en los tribunales. Y entonces para nosotros, alguien que abusa sexualmente de una menor debería de estar en la cárcel. Pero los tribunales dijeron que no. Y nosotros no tenemos manera de intervenir en los tribunales para que los tribunales cambien esa sentencia. Entonces es muy difícil eso. Yo digo que la pregunta no debe ser esa, sino éticamente. En la universidad conviene que tengamos a profesores, alumnos o trabajadores que acosen sexualmente a sus compañeros o a sus alumnos. Yo digo que no. Yo digo que no. Que eso es lo que no deberíamos de permitir. Pero eso no quiere decir que legalmente estemos en condiciones de impedir eso. Éticamente, algunos tenemos principios muy introyectados en la vida que nos hacen ir a tomar rectoría para que no vuelva una persona como Rubén Ibarra a la universidad. Pero eso es desde la ética académica, desde la ética política, desde la ética personal, y yo creo que eso es lo que deberíamos de exigir también en las instancias institucionales que tenemos aquí, la instancia patronal y la instancia sindical, que tengamos principios éticos que nos permitan proteger a los compañeros ante el acoso de cualquier tipo, el acoso laboral, pero sobre todo el acoso sexual, y más
cuando es contra alguien que tiene los valores, tiene los derechos humanos por encima de cualquier derecho. Los derechos humanos de los niños, compañeros, no están por debajo de ningún otro derecho. El derecho al trabajo de Rubén Ibarra no está por encima de los derechos humanos de los niños. Gracias, doctora, por su respuesta. Corresponde el turno de palabra al doctor Hugo Pineda. Efectivamente, la pregunta es muy amplia porque puede haber diferentes tipos de delitos y vale la pena conocer el contrato colectivo porque hay un apartado y una cláusula donde refiere, por ejemplo, al delito de persecución política de compañeros que han sido sentenciados, y en el contrato colectivo establece que cuando alguien es sentenciado por causas de persecución política no pierde sus derechos. Entonces, lo referente a otro tipo de delito pues tendría que conocerse. Sin embargo, la postura que debe tener el SPAGUAS ante cualquier situación que corresponda a una situación de esta naturaleza es que se apliquen los procedimientos administrativos correctos, transparentes, que garanticen a todos los profesores el respeto al Estado de Derecho, el respeto a un debido proceso, que se deslinden responsabilidades y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Sin embargo, la pregunta refiere a una condena o una sentencia por una instancia externa, y ahí pues queda muy abierto y muy ambiguo, como lo refiere la doctora Sonia. Es decir, para nosotros como el sindicato, pues dependerá de cuál es a lo que se refiere, y les hacía yo el señalamiento de esa cláusula, donde en cierto periodo de la vida universitaria, donde muchos compañeros se vincularon con las causas de los sectores populares de Zacatecas, vivieron una vida muy activa en la lucha por la defensa de la tierra, por el reparto de la tierra, de los convenios que se celebraron post-Revolución Mexicana, y muchos compañeros, exsecretarios generales de este sindicato, fueron aprendidos por causas de esa persecución política, y que, por cierto, compañeros que siguen activos, y entonces ellos no perdieron sus derechos políticos. Nosotros decimos que no se debe satanizar la lucha social, y nosotros somos partidarios de que debemos de activarnos y vincularnos a las causas de los sectores más vulnerables, más desprotegidos, y también a la lucha y a la causa del beneficio de los profesores. Nosotros consideramos que la manifestación que realizarán los profesores en próximos días previos al Mundial, pues ocasionarán en muchos de los casos persecución política, y el sindicato tendrá que entender que habrá compañeros que resulten satanizados, perseguidos o encarcelados por esas causas, y que tendremos que dar la defensa para que los compañeros sean liberados, como se ha hecho ya en otros organismos sindicales y en otros periodos de este instituto gremial. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su respuesta. Damos el uso de la voz al doctor Arechiga, Planilla Verde, para que nos dé su respuesta. Sí, gracias. Sí, las sentencias condenatorias pueden ser de distinta índole, pero en la planilla de acción sindical independiente tenemos bien claro, cero tolerancia a cualquier tipo de acoso laboral y no se diga sexual. Compañeros, tenemos que reflexionar y ser conscientes de lo que ocurre, ¿no? Una cuestión es hacerme la víctima, decir que no soy acosador, y la otra, aparte de eso, andar buscando quedar en la administración central o en algún puesto político. Quiero que hagamos la reflexión, lo que han denigrado a la universidad en cuestiones de la estafa maestra, en cuestiones de inclusión de gente que no debiera estar en la universidad, en cuestión de luchas, muchas de estas luchas que no tienen que ver ni con el sindicato ni con la universidad, que tienen que ver con cuestiones de cupulares y de arreglos familiares. Tenemos que cambiar, compañeros, somos universitarios, debemos tener ética y moral, debemos ser dignos formadores de las nuevas generaciones, y tenemos que evitar todo este tipo de prácticas y sancionarlas. Sabemos que el sindicato no es una instancia que permita sancionar, pero sí debemos ser claros, cero tolerancia a cualquier tipo de esas, a cualquiera de esas acciones y esas actitudes que comprometen y debilitan el prestigio y el nombre de esta universidad. Vamos dándole otra cara al sindicato, vamos dándole otra cara a esta universidad.
tenemos que unirnos. Yo, sinceramente, reconozco y elogio que sepan el contrato colectivo. Si el obsequio del doctor Hugo fuera sincero, lo tomaba con mucho gusto, ¿verdad? Porque, pues, él hablaba de violaciones, me imagino que eran del contrato, ¿verdad? Pero, compañeros, tenemos que darle la vuelta a esto, tenemos que unirnos si queremos llegar y tener seguridad social, si queremos defender nuestras prestaciones y derechos que se han ganado por gente que comprometió su nombre, ¿verdad? En estas luchas sociales, por gente que le dio vida a esta universidad, que transformó esta universidad, que fundaron este sindicato y que ahora esas personas tienen problemas para su jubilación. Tenemos que cambiar, compañeros. No podemos seguir en el mismo canal. Tenemos que cambiar, unirnos y dar la batalla adelante. Acción Sindical Independiente. Vota así. Gracias, doctor, por su respuesta. Iniciamos ahora la última fase del debate, por lo que invitamos a la candidata y los candidatos a que nos den su mensaje de cierre. Les informamos también que su participación será en el orden en el que dieron su mensaje inicial. Damos el uso de participación o la participación al doctor Hugo Pineda de la planilla naranja. Gracias, buenas tardes. Bien, ya ¿Nos permite un momento para que acomoden el cronómetro? lo vemos bien. Si ven que me asumo es que el reloj está muy abajo. Gracias. Bien, hoy rompí el orden de mi participación iniciando por una denuncia que nos parecía altamente relevante. Regresaré a la dinámica que hemos venido siguiendo, que es presentar a los compañeros que nos acompañan en la cartera de Asuntos Académicos. Nos acompaña la compañera Vero Vargas Nájera, de la Unidad Académica de Psicología. Nos acompaña el compañero Juan Rocky Reyes Juárez, de la Unidad Académica de Filosofía. Y tenemos dos ejes transversales de trabajo de esta cartera, que es el crecimiento y fortalecimiento de las capacidades globales de los profesores. El sindicato tiene como función sustantiva la defensa de los trabajadores, pero también tiene que trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de los profesores. Por ello, nosotros proponemos el fomento a la profesionalización docente e investigación, que nos ha quedado a deber mucho la Secretaría Académica en este rubro. Certificaciones, apoyar certificaciones internacionales de los profesores. La Escuela de Verano de Alto Impacto con invitación de expertos en áreas específicas. Se ha vuelto la Escuela de Verano un asunto de constancias y de trámites burocráticos. Establecer el programa del bienestar de los profesores, programa de salud mental y prevención del burnout. Asesoría psicológica especializada para los profesores y talleres del manejo del estrés y ergonomía en el trabajo docente. Ese es el primer eje. El segundo eje es relativo al fomento de la vinculación, extensión, investigación y promoción de la universidad. Cursos certificados sobre el uso ético y práctico de la IA, promover alianzas nacionales e internacionales para intercambios académicos virtuales, apoyo económico directo para la publicación de artículos, revistas de alto impacto, apoyo económico directo para la participación en congresos nacionales e internacionales y apoyo para las certificaciones de profesores en sus áreas específicas. Defender el contrato es básico y fundamental. Fortalecer el trabajo que se hace es invencible. Compañeros, no solo debemos de atender la defensa de la contratación colectiva, sino fortalecer las capacidades de los profesores en un marco de transparencia para los apoyos que se otorgan a los profesores. En una reunión delegacional anterior nosotros habíamos planteado una propuesta que tiene que ver con que el sindicato defina una bolsa económica para estos apoyos y que haya un proceso y en un periodo de solicitudes y que haya transparencia en la asignación de esos apoyos, porque en algunos periodos de los comités ejecutivos se ha hecho uso discrecional de esos apoyos. Mientras a un profesor se le apoya con 1,000, 2,000 pesos para publicar un artículo que cuesta 50,000, compañeros que su artículo cuesta la publicación 20,000 le apoyan con el total. Entonces, se requiere que haya transparencia en el uso de esos apoyos financieros. Gracias, candidato. Corresponde el turno de la palabra al doctor Carlos Arechiga. Compañeras y compañeros del Espaguas, queremos ser claros
en cómo vamos a enfrentar el problema de la seguridad social. Este problema es un problema muy complejo, muy serio, que exige responsabilidad, claridad, compromiso y visión para resolverlo. Hoy, compañeras y compañeros, vivimos una realidad muy compleja. Por un lado, existe una profunda preocupación por el futuro de las pensiones. Existe un problema serio con los compañeros en cualquier sector del personal académico, en cualquier sector docente, jubilados, jubilados en activos, décimo transitorio, cuentas individuales y ahora esa enorme población de personal académico contratado por honorarios. Muchos de estos trabajadoras y trabajadores enfrentan incertidumbre sobre el monto real de su retiro, la suficiencia de sus ahorros y las condiciones que enfrentarán en la jubilación. Tenemos un problema institucional muy grave, los adeudos históricos relacionados con seguridad social, SAR, FOBISTE y retiro. Deudas que la administración central o las administraciones centrales han ignorado durante varios periodos y las han profundizado irresponsablemente. Este problema no se resuelve con discursos, no se resuelve con recitar el contrato colectivo, no se resuelve con darse baños de pureza, tampoco se resuelve con falsas promesas. Se requiere capacidad de gestión, se requiere presión sindical, unidos y organizados, no divididos, no polarizados. Se requiere algo muy importante que ha faltado, transparencia financiera en el manejo de los recursos del sindicato y de la fundación. Se requiere una estrategia de largo plazo en donde las bases tomen decisiones. ¿Por qué estamos hablando del patrimonio y del futuro de esta comunidad universitaria? Compañeros, otras universidades ya están perdiendo sus privilegios del contrato colectivo. Otras universidades están en huelga ahorita, ¿sí? Y eso es por falta de atención a estos problemas complejos, por la irresponsabilidad de la patronal. Por eso insisto, tenemos que unirnos como sindicato, tenemos que gestionar, tenemos que proponer alternativas de solución y no nada más estar gritando, estar peleándonos, estar polarizando, estar sintiendo que soy el redentor del Espaguas. Hay muchos redentores, compañeros, y desafortunadamente no tienen la jubilación dinámica. Gracias, doctor, por su mensaje. Cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Miramontes, planilla roja, para que nos dé su mensaje de cierre hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Entiendo que el formato en el que estamos por el colegio electoral es muy difícil para responder profundamente entre nosotros. Así que aprovecharé el mensaje final para decirles lo que nosotros haríamos en este momento si fuera necesario emplazar a huelga por incumplimiento de contrato o violación de las cláusulas. Como los plazos legales están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, lo adecuado sería avisar al patrón con 10 días de anticipación. Y una vez presentado el pliego de peticiones en el Tribunal Laboral, esperar los plazos legales de notificación y respuesta del patrón por escrito. 48 horas para la primera etapa y 48 horas para la siguiente. Y en el periodo de prehuelga, una primera audiencia de conciliación para intentar llegar a un acuerdo antes del estallamiento. Si no hubiera acuerdo entre las partes y el movimiento de huelga estalla, hay que cumplir con requisitos legales para que no se declare inexistente el movimiento. En el procedimiento de huelga, todos los días y las horas son hábiles, por lo que los plazos no se suspenden ni fines de semana ni días festivos. Esta última nota es importante porque desmonta de manera objetiva la idea falsa que hay en muchos de que las huelgas se hacen para no trabajar. Se trabajan más horas y más días en una huelga y en un paro que en condiciones normales donde hay un horario para trabajar.
Pero este trabajo es importante, emplazar a huelga es muy importante para que se cumpla el contrato colectivo de trabajo que tenemos para proteger los derechos laborales. Para que el Tribunal Laboral admita el emplazamiento por incumplimiento de las cláusulas, hay que cumplir con la presentación de diferentes documentos que prueben el incumplimiento. Hay una parte del procedimiento que solo requiere seguir fórmulas legales, pero hay otra parte que avanza con abogados y dirigentes sindicales con lona recorrida para que la táctica y la negociación den mejores resultados. En este procedimiento es importante detectar cuándo el patrón está blofeando y cuándo está realmente dispuesto a cumplir. Hay que tener cuidado en la dirigencia sindical de no oxidar el colmillo. Tal vez eso sea lo más difícil, pero también eso es lo que se va adquiriendo en el proceso de aprendizaje de la defensa colectiva. Es importante, compañeros, activar todas las instancias para evitar que se tomen decisiones unilaterales y ahí se necesita participación de todos los afiliados. Por eso los invitamos a votar rojo. Gracias, doctora. Con ese mensaje damos por terminada esta reunión delegacional y los invitamos a la siguiente, que se realizará mañana viernes 8 de mayo en el Auditorio de Música Campus 2 a las 12 horas. Gracias por su atención.